¿Qué es la desertificación? La desertificación es el proceso de degradación ambiental por medio del cual la tierra fértil pierde su potencial de producción, es decir, pierde las características físicas, sus nutrientes y los microorganismos necesarios para su cultivo. Es importante hacer una distinción entre la desertización y la desertificación. La desertización es un fenómeno natural causado por variaciones en el clima, es decir, los desiertos existentes aumentan o disminuyen su tamaño cíclicamente de acuerdo a la cantidad de lluvia disponible. En contraste, la desertificación es un fenómeno enteramente causado por el ser humano, que consiste en la creación de nuevos desiertos. La tierra cultivable, sobre todo en zonas áridas y semiáridas, se empobrece a tal grado que pierde su capacidad productiva, se convierte literalmente en un desierto donde casi nada crece. ¿Cuáles son sus causas? Existen numerosos factores que provocan la desertificación. Entre ellos encontramos la deforestación, la erosión de la tierra, la salinización del suelo, el sobrepastoreo, la lluvia ácida, el uso excesivo de agroquímicos como son herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes químicos, el agotamiento de los mantos acuíferos, la compactación del suelo, entre muchas otras causas. Sin embargo, existe una causa más, la cual es constantemente ignorada o subestimada, a pesar de ser la razón principal de este y de muchos otros problemas. Estoy hablando de la sobrepoblación humana. Todos los factores anteriormente mencionados están relacionados con ella. Las tierras fértiles se explotan salvajemente para poder alimentar a una población en constante incremento. Se considera que un terreno no es apto para la agricultura cuando carece de agua dulce suficiente, cuando el clima es muy caluroso o demasiado frío, cuando el suelo es rocoso, cuando el suelo es muy salitroso, cuando está cubierto de nieve, cuando está muy contaminado o cuando es muy pobre, es decir, que carece de los nutrientes necesarios. Nuestro planeta cuenta con aproximadamente 148 millones de kilómetros cuadrados de tierra firme. Se calcula que originalmente unos 24 millones de kilómetros cuadrados eran de tierra cultivable, pero este número se encuentra en constante decremento. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, si seguimos el curso actual, para el año 2050, la tierra arable disponible será tan solo una cuarta parte de la que existía en 1960. Esto debido al aumento de la población y la degradación del suelo. ¿Por qué este problema es importante? En el mundo, la desnutrición es la causa del 45% de las muertes de niños menores de 5 años. 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. Esta se asocia al desarrollo anormal del cerebro y tiene consecuencias a largo plazo. La desertificación no es un problema que afecte únicamente a los países del llamado tercer mundo. La sobreexplotación del suelo, debido al aumento de la población, tiene también graves consecuencias para la salud de los habitantes de los países industrializados. Las frutas y verduras que se consumen hoy en día son mucho menos nutritivas que las que se producían en el pasado. Esto, en parte al empobrecimiento del suelo, pero también debido a que son cosechadas cuando aún no están maduras. Otro problema que se ve agravado por la desertificación es la migración. Millones de personas migran hacia las grandes urbes o hacia los países industrializados cuando sus tierras dejan de ser productivas o cuando los mantos acuíferos o los lagos de donde extraen agua para el riego se agotan. Un ejemplo de este serio problema es el lago Chad, en África, el cual ha disminuido su extensión en 90% en tan solo 40 años. Esto debido a su utilización para el riego de tierras.
y lo cual ha desatado graves conflictos debido a la escasez de recursos. Otro ejemplo de este problema puede verse en el llamado Mar de Aral, el cual en 1960 era el cuarto lago más grande del mundo y en la actualidad tan solo tiene 10% de su tamaño original. Tal vez se pregunten, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las posibles soluciones a este problema? Se habla de la agricultura orgánica, de la hidroponía, de la utilización de organismos modificados genéticamente. Se habla de la utilización de plantas, las cuales sirven para regenerar los suelos erosionados. Se habla también de la captación de agua de lluvia o con trampas de niebla, entre muchas otras técnicas. Es necesario decir que todo esto será insuficiente mientras no se atienda el problema fundamental, el cual es el desmedido crecimiento de la población humana. Hay personas que afirman que hay suficiente espacio en el planeta para muchos más humanos, que tan solo necesitamos distribuirnos mejor en el territorio. La realidad es que esto es un grave error y que hacerlo representaría la total destrucción de todos los bosques, selvas, matorrales y demás ecosistemas que aún sobreviven en el planeta. Adicionalmente al hecho de que no toda la tierra firme es apta para la agricultura, no todos los terrenos son aptos para los asentamientos humanos. De acuerdo con la información más reciente, obtenida por satélites de la NASA, el mar aumentará por lo menos 1 metro, tal vez más, en el próximo siglo. Todo esto debido al deshielo provocado por el calentamiento global. Esto significa que grandes ciudades como Tokio y Singapur podrían quedar bajo el agua. También es necesario mencionar que muchas ciudades, como San Francisco, están construidas sobre o muy cerca de fallas. Es un hecho reconocido por la ciencia actual que toda la costa oeste de los Estados Unidos será barrida por un tsunami, creado por el choque de las placas tectónicas. No es una cuestión de saber si ocurrirá, sino de cuándo. Otros lugares donde no deberían existir asentamientos humanos son cerca de volcanes activos, en o cerca de laderas y barrancas, cerca del cauce de los ríos, así como en las orillas de lagos y presas. El hombre de la Tierra debe finalmente entrar en razón y darse cuenta de que la sobrepoblación debe de ser reducida de manera lógica por medio del control de la natalidad. De otro modo, será imposible evitar grandes catástrofes y sufrimientos.